Dios los bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Catalina Soto de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Caguán en Utuado, que pastorea el reverendo Manasés Morales. Es un honor y un gozo para mí compartir nuevamente con ustedes el estudio de la palabra, y en el día de hoy estaremos estudiando la lección 20 de nuestro leccionario bíblico Camino al Discipulado, bajo el tema Cuidado con los falsos profetas. La afirmación fundamental de esta lección es: la Biblia nos previene contra los falsos maestros y líderes que se introducen encubiertamente para destruir la obra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía para identificar las falsas doctrinas y no dejarnos engañar por aquellos que quieren destruir la iglesia de nuestro Señor Jesús. El versículo para meditar se encuentra en Mateo 7:15 y dice de la siguiente manera: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aún el Señor Jesucristo mismo nos advirtió que vendrían falsos maestros y falsos profetas, y que estuviéramos bien atentos para no caer bajo sus falsas enseñanzas. La lección de hoy se divide en tres partes principales: la presentación inicial de las cartas y el propósito de las mismas, la descripción de los impíos y los falsos maestros para poder identificarlos, y palabras finales de despedida y exhortaciones para la iglesia. La carta de Judas y el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro son muy similares en su contenido y su presentación del peligro que representan los falsos profetas y maestros para la iglesia. Como señala el apóstol Pedro en su carta, los falsos profetas siempre han existido, han sido la causa del descarrío y la perdición de muchos. Es por esta razón y para prevenir la caída de muchos creyentes que, inspirados por el Espíritu Santo, Pedro y Judas escriben sus cartas. Ambos describen las características de los falsos profetas y de modo tal que podamos identificarlos y no caer víctimas de sus enseñanzas. Nos recuerdan que el fin de ellos será el juicio y la condenación eterna, y se fundamentan en ejemplos que nos provee la palabra de Dios. Nos exhortan a mantenernos firmes, edificando nuestra fe, nuestra casa en Cristo, la roca inconmovible, mediante la oración constante y la dependencia de Dios. Dice Proverbios 27:12: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. No seamos necios, hermanos, seamos sabios. Ya nos han alertado de que vendrían falsos profetas y falsos maestros, así que estemos preparados para poder enfrentarlos y no caer o sucumbir bajo sus enseñanzas. La primera parte, ¿verdad? La presentación de la carta se encuentra en Judas 1 del 1 al 4 y segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Veamos qué dice Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas es el autor de esta carta y se llama hermano de Jacobo o Santiago. O sea que Judas, el escritor de esta carta, era medio hermano de Jesús. Marcos 6:3 nos dice: ¿no es este el carpintero, refiriéndose a Cristo, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? O sea que Judas tenía lazos consanguíneos, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, pero Judas no hace uso de eso, ¿verdad?, como un privilegio para alcanzar autoridad o
o privilegios dentro del pueblo cristiano, sino que se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. El cristiano, nosotros somos todos siervos de Jesucristo y el Señor, no importa nuestra condición, nuestra trasfondo económico, nuestro trasfondo académico o social, el Señor, somos todos siervos del Señor y debemos hacer uso, ¿verdad?, de los talentos y las oportunidades que Dios nos ha dado para servirle y para no hacer alarde, ¿verdad?, de nuestra posición en la vida. Judas no hizo alarde de que era hermano de sangre de Jesús. Y esta carta está destinada a los cristianos, probablemente a los judíos cristianos en Jerusalén, ¿verdad? Pero es una carta que aplica a toda la iglesia en general, incluyendo la iglesia en nuestros tiempos. Y les dice a estos cristianos a quien escribe, llamados. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Dios para seguirle, para servirle, para anunciar su evangelio. Y nosotros, ¿verdad?, guiados por el Espíritu, movidos por el Espíritu Santo, hemos aceptado ese llamado, hemos respondido a ese llamado de nuestro Dios. Y Dios es quien nos llama, ¿verdad? Dios es quien nos escoge, pero Él es también quien nos santifica mediante el Espíritu Santo. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Así que Dios nos llama, nos limpia y nos perfecciona en nuestro caminar hacia la vida eterna. Y el apóstol les dice, ustedes están guardados en Jesucristo. Esta palabra de estímulo para los cristianos, ustedes han sido escogidos por un Dios poderoso, han sido purificados y santificados mediante su Espíritu Santo y están guardados, están protegidos por nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosas bendiciones y promesas, ¿verdad? Escribe Judas en su introducción a la carta. ¿Qué otra dice Judas en su carta? Pues les dice misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué hermosas bendiciones, Señor. Este saludo caluroso que da nuestro hermano Judas a la iglesia es único en el Nuevo Testamento. Casi siempre los escritores de las cartas utilizaban gracia y paz, bendiciones del Señor, pero la palabra misericordia, paz y amor juntos no se habían usado anteriormente o después de esta carta. Y estos términos son muy importantes y fueron intencionalmente puestos, ¿verdad?, en esta carta por el Espíritu Santo de una forma tal que el creyente fuera motivado reconociendo las grandes bendiciones que tenemos de parte de Dios. El apóstol dice misericordia, porque la misericordia de Dios es la fuente de todo lo bueno que tenemos y es la fuente de toda nuestra esperanza futura. El el hermano Judas les desea la paz a los hermanos, esa confianza y esa seguridad que solo recibimos por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Y les desea que crezcan en el amor a Dios, en el amor de Cristo, no solamente, ¿verdad?, hacia los hermanos, sino hacia todo el mundo. Y dice que estas bendiciones de misericordia, de paz y amor les sean multiplicadas, hermanos, que la abunden en la vida de cada uno de los creyentes. Y ese debe ser nuestro deseo, que la misericordia, la paz y el amor de Dios abunden cada uno de los días de nuestras vidas en cada uno de nosotros. Continuamos. Y ya en esta parte, en estos versículos, el apóstol indica cuál es el propósito de su carta. Y le dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí el apóstol establece que
intención original de la carta, él quería escribirles para hablarles de la salvación común a todos los creyentes, ¿verdad? Que la salvación es igual para todos, no importa nuestra raza, no importa nuestra posición social, no importa nuestro género, no importa lo que seamos o hayamos sido, la salvación es igual para todos porque Cristo murió igualmente por todos. Pero dice que aunque ese era la intención original de su carta, el Espíritu Santo lo urgió, dice, ha sido necesario, el Espíritu Santo lo dirige a escribirle con urgencia sobre otro tema. Y este tema es que defiendan ardientemente su fe. ¿Por qué? Porque esa fe podría estar en peligro. Continuamos con el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón por que su fe podría peligrar, y es porque en la iglesia se han infiltrado encubiertamente, secretamente, falsos maestros, personas vestidos de oveja, pero que son lobos rapaces, que tienen apariencia de cristianos, pero que niegan la eficacia de ella. Dice 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de fe, piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol, el hermano Timoteo, ¿verdad? Les insta a la iglesia a que evite a esos cristianos falsos, esos cristianos de apariencia buena, pero que en realidad son un peligro para la obra del Señor. Y el tema de los falsos maestros, el tema de los falsos profetas, de las doctrinas incorrectas o las doctrinas paganas, es un tema común en casi todas las cartas que se escriben, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento a las nuevas iglesias que habían sido fundadas para ese entonces. Y ese tema es uno de mucha actualidad, hermanos, porque hoy día la promulgación, la proliferación de falsas doctrinas, de enseñanzas contrarias a las escrituras, pero que dicen ser cristianas, es el pan nuestro de cada día. Esas enseñanzas pueden desviar a creyentes de su fe, y es por eso que Judas está escribiendo esta carta con mucha urgencia y les insta a los hermanos a defender su fe con ardor. Quiere decir con mucha energía, poniendo mucho esfuerzo en la defensa de su fe, en la defensa de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado y que hemos recibido por la gracia de Dios. Él dice que estos se aprovechan de la gracia de Dios, de la bondad de Dios y de la libertad que Cristo nos ha dado para actuar libertinamente y para engañar a los creyentes. Niegan que Cristo es el Hijo de Dios y por lo tanto también niegan la realidad de nuestro Padre Celestial. Y nosotros vemos muchos de esos hoy día, ¿verdad? Que hablan de que Cristo era un Dios o que Cristo era el Hijo de Dios, pero no era Dios, de que Cristo era un gran profeta, pero no era divino. Todas esas ideas se proliferaban también en el pasado. Y Pedro les dice, apoyando lo que Judas, lo que hemos leído del apóstol Judas, de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El apóstol Pedro les recuerda a la iglesia o les advierte a la iglesia que estas herejías destructivas que se están introduciendo en la iglesia por falsos maestros, por personas que aparentan ser
creyentes corrompen la fe, dividen la iglesia y a causa de ellos muchos blasfemarán de la verdad. Y dice que esto ha ocurrido siempre, que está ocurriendo en el presente, que ocurrió en el pasado y que ocurrirá en el futuro. Por lo tanto, como creyentes, hermanos, tenemos que estar bien firmes en nuestra fe, en el conocimiento de la palabra, para no permitir que estas falsas doctrinas y que estos falsos profetas nos alejen de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, pero juicio vendrá sobre ellos, porque esas actitudes y es lo que están haciendo, lo que el resultado de ello va a ser destrucción para sí mismos. No solamente van a tratar de destruir a otros, sino que se destruirán a sí mismos. La segunda parte del estudio habla sobre las características de los impíos y los maestros falsos para ayudarnos a identificarlos y no caer en el error o víctimas, ¿verdad?, de sus enseñanzas y mal ejemplo. Judas 1, 5 al 7 dice de la siguiente manera, y vamos a ver un paralelismo en lo que dice Judas y lo que dice el apóstol Pedro. Prácticamente están diciendo lo mismo. Así que, hermano, vean la importancia de este mensaje y cuánto énfasis, ¿verdad?, los siervos de Dios, los escritores inspirados por el Espíritu, le dieron al tema de la infiltración de las falsas doctrinas, de los falsos maestros en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Judas de la siguiente manera, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y el apóstol Pedro nos da los mismos ejemplos que nos da el hermano Judas. Y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así que ambos apóstoles hablan de ejemplos de apóstatas, de falsos profetas, de impíos y cómo tuvieron que sufrir las consecuencias de sus acciones. Dicen ambos que Dios destruyó los rebeldes en el desierto cuando iban camino a la tierra prometida, aun cuando el pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios para un propósito especial, un pueblo privilegiado. Ellos recibieron el castigo por su desobediencia, por su idolatría, sus murmuraciones, sus quejas constantes, y no llegaron. Los que salieron de Egipto no lograron llegar a la tierra prometida, con la excepción de Josué y Caleb. Su posición de privilegio en el mundo no impidió que sufrieran el juicio de Dios. Y amados hermanos, no importa cuánto nosotros digamos ser cristianos o que hicimos tal o cual cosa en el nombre del Señor, si no obedecemos al Señor, si nuestro corazón no es conforme al corazón de Dios, si no dejamos que Dios transforme y mueva nuestros pasos y nuestras vías, podemos caer en el juicio. El tener puestos importantes en la iglesia, el tener puestos de liderazgo
en la iglesia, en el pueblo de Dios, no va a impedir que el castigo venga si no hacemos la voluntad de Dios y si predicamos mensajes y doctrinas contrarios a la palabra del Señor. Tanto Judas como Pedro traen el ejemplo de los ángeles caídos. Y en la Biblia se habla de dos etapas en el proceso de la caída de los ángeles, o por lo menos de esa manera lo interpretan los estudiosos, ¿verdad?, de la Biblia. Y dice que estos ángeles están en cadenas eternas en espera del juicio. De acuerdo a Isaías 14, del 12 al 14, ahí se nos narra la caída de Lucifer, ¿verdad? De Satanás, porque se rebeló contra Dios y quiso, ¿verdad?, usurpar el trono de Dios. Y de esa manera atrajo consigo un grupo de ángeles que ahora son los demonios y los que trabajan en este mundo, tratando de impedir el avance de la iglesia, tratando de impedir el avance del evangelio y destruyendo la sociedad, la familia y todo lo que es bueno. Así que esos ángeles se tendrán en su momento su juicio y serán condenados, pero ahora se encuentran activos trabajando para el enemigo de Dios. Pero también, y esto es interpretación de algunos estudiosos de la palabra, en Génesis del 6 al 1 al 2, en Génesis del 1 al 2, habla de que los hijos de Dios tomaron por mujeres a las hijas de los hombres. Algunos interpretan que estos fueron ángeles que negaron su divinidad y se corrompieron, siguieron los deseos de su contranaturaleza y se unieron a mujeres que produciendo una raza de gigantes que Dios destruyó mediante el diluvio universal, y solamente todos los que se contaminaron fueron destruidos, ¿verdad? Solamente Noé y su familia pudieron salvar para repoblar la tierra, pero personas, ¿verdad?, que se habían mantenido puras y no habían desobedecido a Dios. Dice que esos ángeles cometieron crímenes y pecados tan horribles que esos están en cadenas eternas, en el Hades, esperando el día del juicio. Así que, hermanos, el pecado tiene consecuencias. Tenemos que estar conscientes de que si desobedecemos, de que si pecamos, de que si vivimos una vida contraria a las Escrituras y a las enseñanzas del Señor, vamos a sufrir las consecuencias, y estas pueden ser muy serias. Veamos el caso de Sodoma y Gomorra. Esta gente tenía la depravación sexual, la maldad, la crueldad. No solamente cometieron horrendos crímenes sexuales, sino también que eran personas inhumanas, que no tenían caridad. El libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49, cuando describe a Sodoma y Gomorra, dice que eran ricos, que tenían mucho dinero, pero no le daban nada, no ayudaban a los menesterosos, a los pobres ni a los necesitados. O sea, que eran extremadamente egoístas, eran malvados, eran crueles y depravados, y por eso Dios los destruyó, ¿verdad? Solamente se libró Lot y sus hijos, que el Señor los sacó del castigo que tenía para Sodoma y Gomorra, quienes fueron destruidas por fuego y azufre que descendió del cielo. Pero fíjense que aquí el autor bíblico dice fuego eterno. ¿Y por qué eterno? Porque no solamente en aquel momento fueron destruidos físicamente y todos murieron por el castigo que el Señor les envió de fuego y azufre, sino que también en el día del juicio serán enviados al infierno, ¿verdad?, al Hades, donde sufrirán el fuego eterno, que el castigo eterno que nunca termina. Ahora, tanto Judas como Pedro nos hablan de las características, ¿verdad? Después de darnos los ejemplos del pasado y las consecuencias que sufrieron por haber abandonado la verdad, haber abandonado al Señor, ahora el apóstol
Pedro y el hermano Judas nos hablan de las características que esos hermanos o esos individuos infiltrados, muchos de ellos en la iglesia, llamándose a sí mismos cristianos, pero que presentan ciertas cualidades por las que nosotros podemos identificar que no son de Dios y que sus objetivos y sus fines no son los mismos objetivos y los fines de nuestro Dios. Leamos en 2 de Pedro 2, los versículos 14 al 18. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y dice Judas: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjense las cualidades específicas que estos dos autores bíblicos nos presentan. Dicen que son disolutos, que están llenos de vicios, egoístas, que son personas que su alma, sus deseos están dirigidos hacia el mal, hacia la podredumbre, hacia el vicio, hacia la maldad, que mancillan la carne con pecados sexuales, que predican, ¿verdad?, la sexualidad sin amor, que no condenan el adulterio, no condenan la fornicación, ni las prácticas sexuales antinaturales. Y eso ocurrió en el pasado, ocurrió en los tiempos apostólicos y también ocurre hoy día, como se predica, ¿verdad? El amor, porque Dios lo perdona todo y no se señalan los pecados, no se señalan las malas prácticas que el Señor le ha prohibido al creyente. ¿Por qué? Porque corrompen su alma, corrompen su espíritu, y el Espíritu Santo no puede morar en personas llenas de pecado que practican el pecado, porque nosotros como creyentes podemos pecar ocasionalmente y caer, porque aún, ¿verdad?, estamos en este cuerpo, aún no hemos sido completamente perfeccionados ni transformados a un cuerpo similar a Cristo, pero los creyentes no debemos ser practicantes del pecado, que es una cosa completamente diferente. Estos falsos maestros, estos falsos profetas son practicantes del pecado, y no solo lo practican, sino que mueven a otros a practicar el pecado, a desobedecer, a mancillar la casa de Dios, a mancillar el cuerpo de Cristo. Y como creyentes debemos estar bien atentos, debemos estar bien cuidadosos y conociendo bien la palabra del Señor, para que no nos engañen con sus adulaciones, con sus palabras bonitas, pero vacías, ¿verdad? Dice los escritores que son fuentes sin aguas, nubes secas, árboles sin fruto. Hablarán muy bonito, tendrán apariencia y carisma, pero no son fuente de bendición, no son de Dios y no buscan adelantar la obra del Señor. Dice Judas, que son murmuradores, que lo critican todo, que hablan mal de los creyentes, que hablan mal de los líderes de la iglesia, de los pastores, de los maestros, y se quejan de todo. Tengamos cuidado, hermano, que nosotros no caigamos en eso, que estemos siempre criticándolo todo y no buscando la bendición de Dios en la
gloriosas y maravillosas bendiciones que el Señor nos da a través de su palabra y a través de sus siervos, los pastores, los ministros de la música, los maestros en nuestras congregaciones, los misioneros que van y dejan todo por servir y llevar el evangelio del Señor lejos de sus hogares. A veces hablamos mal de nuestro hermano, porque si la hermana usa el traje muy corto, porque si el maestro de escuela bíblica es muy aburrido, o que el mensaje del pastor no me gustó porque habló de los diezmos y habló de la oración y de la obediencia, y porque el hermano me miró mal. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. La murmuración es peligrosa en la casa, en cualquier lugar, pero sobre todo en la casa del Señor, porque trae división y podemos convertirnos en piedra de tropiezo para otros hermanos. Esas cualidades nos las presentan Judas y Pedro como cualidades que pertenecen a esos falsos maestros, a esos impíos, a esos lobos vestidos de oveja. El verdadero creyente, el verdadero cristiano tiene que esforzarse en no caer en esos cualidades o en esas prácticas, mejor dicho, que no benefician al creyente como en su carácter personal ni a la obra del Señor, sino que por el contrario pueden hacer daño. Otra de las cualidades que presentan estos falsos maestros, estos profetas de la mentira, profetas de la vanidad, es que se burlan de la fe de Cristo, se burlan de la segunda venida del Señor, se burlan de nuestra servicio y nuestra búsqueda del Señor, ¿verdad? Nos juzgan de ignorantes, nos juzgan de ser personas que creemos en fantasía, que creemos en mitos, que creemos en supersticiones, porque no tenemos una mente científica, y se burlan de la iglesia de Jesucristo. Y otros que se hacen pasar por Jesucristo, pero en privado se burlan de las cosas que hacen, de cómo engañan a muchos con sus falsas enseñanzas para el beneficio propio. Son personas sensuales, o sea que son personas carnales, donde el Espíritu Santo no puede vivir, no puede habitar, por lo tanto no tienen conciencia espiritual, no tienen conciencia de pecado, hacen lo que quieren, hermanos, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios dentro de sus vidas. Son personas que no respetan la autoridad, que son rebeldes, que no respetan a los líderes de la iglesia y algunos ni siquiera a los líderes, ¿verdad?, seculares de su país. Son esclavos de la corrupción. Predican el derecho a la libertad, de hacer lo que ellos quieren, predican o hablan de la tolerancia, etcétera, pero estos son ellos mismos que luchan y piden libertad, son esclavos del pecado y son esclavos de la corrupción. Desean libertad, pero no libertad para servir, no libertad para crecer en el espíritu, sino libertad para pecar, para hacer lo que bien le viene en gana y no someterse a la voluntad del Señor. Pero estos falsos maestros y falsos profetas tienen consecuencias de sus acciones. ¿Por qué? Porque van a sufrir el juicio y la condenación. Dice el apóstol Pedro: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y enfatiza Judas: fieras
ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millones, de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de que los pecadores impíos han hablado contra ti. Así que lo que les depara, lo que les espera a estos falsos maestros y a estos falsos profetas es el juicio y la condenación. Juicio de Dios vendrá para todos ellos. Su condenación, dice Pedro, no tarda. Su conducta traerá repercusiones. Serán juzgados y hallados culpables y recibirán el merecido castigo. Estos falsos profetas que desvían a los hermanos de la fe y se convierten en piedra de tropiezo para otros serán objeto de un terrible juicio. Dice el Señor en Mateo 18:6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El castigo y las consecuencias de engañar a los demás, de llevar un falso evangelio, de ser piedra de tropiezo para los creyentes, para los hijos de Dios, es terrible. Las consecuencias son terribles. Y dice el Señor que el castigo es tan fuerte que es mejor que esta persona muera antes de que cometa tales acciones, de tan doloroso, de tan estricto y fuerte que será el castigo que recibirán. Dice que es mejor no haber conocido al Señor. ¿Por qué? Porque son más culpables, porque ya conocieron la verdad, porque ya saben, porque muchos de estos falsos maestros y falsos profetas están infiltrados en la iglesia, conocen la palabra de Dios, conocen la Biblia, pero la usan para el mal, la tergiversan, usan textos sacados de contexto para engañar, usan la palabra para mentir, para seducir y para su propio beneficio personal, para la consecución de fama, de dinero y de poder, y no con el fin de salvar a las almas. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todos los grandes predicadores, no todos los grandes maestros, no todos los cantantes y músicos cristianos están motivados por el servicio al Señor. Hay dentro de ellos lobos vestidos de ovejas, y necesitamos tener la presencia del Señor en nuestras vidas, el Espíritu Santo en nuestras vidas, para no caer víctimas de ellos, porque ellos arrastran por su fama, arrastran a muchos ignorantes que en vez de poner su mirada en el Señor y en su palabra, la ponen en el hombre. Y cuando estos se revela la realidad de estas vidas, la maldad que existe en ellos, entonces muchos se rebelan también, se sienten engañados. Entonces no le echan la culpa al hombre, sino que se la echan a la iglesia y a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado para que nuestros jóvenes, nuestros niños, a quienes escuchan, que ven, que leen, para que estén guiados por la palabra pura de Dios, por las enseñanzas santas. Y responsabilidad nuestra, de los líderes de la iglesia, de los pastores, de los maestros, de los diáconos, de cada una de las personas que el Señor nos ha llamado a llevar el mensaje, a enseñarle, a darle las herramientas a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a cada nuevo convertido, para que no sea víctima de estos falsos maestros, de estos falsos profetas usados por el enemigo para destruir las vidas, las almas por las que Cristo murió en la cruz. Y hermanos, para ellos está reservada
la oscuridad eterna, la separación eterna de Jesús, que es la luz, la separación eterna de la gloriosa presencia, de la resplandeciente y maravillosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Comparecerán ante el tribunal de Cristo, serán juzgados para condenación eterna y separación eterna de todo lo que es bueno, de todo lo que es puro y santo, nuestro Señor Jesús. Finalmente, el apóstol les dice unos consejos. Después de darle las características que debían ellos estar fijándose para no dejarse engañar, les da unos consejos bien importantes de su vida devocional, de su vida de comunión con Dios para cada uno de estos creyentes y que son tan importantes también para nosotros, porque nosotros no estamos exentos de caer y por lo tanto debemos mantenernos firmes en el Señor, ¿verdad? Dice la palabra, aquel que cree que está firme, mire que no caiga. Y para mantenernos firmes tenemos que seguir los consejos y las guías que nos da la palabra del Señor. Judas dice en los versículos 20 al 23, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. El hermano Judas nos dice en su carta, en sus consejos finales, que nos mantengamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo y que construyamos y edifiquemos nuestra fe, nuestra casa espiritual en Cristo Jesús, la roca inconmovible, y nada, ningún viento de doctrina falsa, de mentiras, nos apartarán de la verdadera fe y nos moverán de la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más les dice Judas? Orando en el Espíritu. Hermanos, las batallas espirituales se ganan de rodillas. Es importante que el pueblo del Señor se mantenga en oración constante, en lectura de la palabra, en una relación íntima con el Señor, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra potestades de las tinieblas y es contra los enemigos de Dios. Por lo tanto, hermanos, Judas le enfatiza y le dice a los hermanos, orando en el Espíritu, en una comunión perfecta, guiado por el Señor. Dice la palabra que como a veces no sabemos cómo orar, el mismo Espíritu gime, ¿verdad? Ora con gemidos indecibles por nosotros. El Espíritu Santo, oremos en el Espíritu para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para vencer, para ganar la batalla y mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra salvación. ¿Y qué otra herramienta dice Judas que debemos usar? El amor. Conservemos el amor, amando a Dios con todo nuestro corazón, de profundidad, ¿verdad? Un amor desde lo más íntimo de nuestra alma, con todo nuestro ser, nuestra conciencia, con todo nuestro corazón, amar al Señor verdaderamente, de forma genuina y mantener el afecto fraternal, amar a los hermanos y amar a todos, no permitir que nuestro corazón se llene de sentimientos negativos, no ser hipócritas, hermanos. Si carecemos de amor, vamos a pedirle al Señor amor. Si tenemos resentimiento con alguien, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar y que Él sane cualquier herida que podamos tener de nuestro pasado o con alguien que nos haya ofendido, hermanos, para que el amor de Dios fluya y nos ayude
a perseverar, nos ayude a crecer en fe, nos ayude a perfeccionarnos como creyentes. Dios quiere derramar su amor sobre nosotros, llenar nuestro corazón de amor, pero si nosotros no lo permitimos, si nosotros queremos o continuamos manteniendo heridas y sentimientos que contradicen, ¿verdad? Es lo que Dios y Él espera de nosotros. Entonces, hermanos, ese amor no puede fluir completamente en nuestras vidas. Vamos a darle la oportunidad al Señor de sellarnos, de llenarnos de ese amor, ¿verdad? Él le decía, eh, el apóstol Juan, ¿verdad? En la carta a la iglesia de los Efesios en Apocalipsis, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Que el Señor, ¿verdad? No nos reclame que hemos perdido ese primer amor que el Señor nos dio cuando aceptamos, ¿verdad? Su perdón, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal. ¿Y qué más dice el apóstol, el hermano Judas? Que confiemos en la misericordia de Dios, porque tenemos una recompensa final, que es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Que no importa lo que pasemos, que si perseveramos en nuestra fe, si defendemos ardientemente nuestra fe, si no desviamos nuestro camino de la verdad, tendremos la recompensa que es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Que también nos dice Judas, dice que seamos compasivos y que salvemos o que convenzamos a aquellos hermanos que están débiles en la fe, que tienen dudas, que lo persuadamos para que su fe sea fortalecida y que esas dudas sean sacadas de su mente. Hermanos, en las iglesias hay personas que tienen dudas, algunos por las enseñanzas que otros le llevan, algunos, ¿verdad? Porque si son jóvenes en las universidades, el humanismo, el ateísmo pone ideas que pueden hacer moverse o debilitar la fe de nuestros jóvenes, los malos ejemplos que muchos creyentes o llamados creyentes dan. Todas estas cosas pueden hacer que los hermanos duden de su fe, que duden de la realidad, de la veracidad de este evangelio. Así que estamos llamados a identificar esos hermanos y ayudarlos, orar por ellos, a enseñar. Los estudios bíblicos en la iglesia son extremadamente importantes. Apoyemos los estudios bíblicos que organizan nuestros pastores, los maestros, porque es ahí donde nuestra fe se fortalece con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? La fe, dice la palabra, viene por el oír la palabra de Dios. Esa palabra es la que nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a quitar de nosotros cualquier duda que pueda llegar, y nosotros tenemos que estar pendientes de esos hermanos más débiles para poder ayudarlos a crecer en la fe, no para juzgarlos, sino para ayudarlos. ¿Y qué dice Judas también? Que debemos convencer o debemos salvar a los que se han ido atrás para arrebatarlos del fuego, aquellos que se han dejado la iglesia, aquellos que se han vuelto al mundo por cualquier circunstancia, por descuido, por problemas y situaciones. Vamos a trabajar con ellos, a orar por ellos para salvarlos y arrebatarlos del castigo final, ¿verdad? El fuego eterno. Y que tratemos, ¿verdad?, de rescatar a aquellos que han sido víctimas de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Incluso el apóstol, el hermano Judas, nos pide que sigamos predicando, que sigamos evangelizando y aún a tener misericordia de esos, ¿verdad?, que enseñan lo que no deben enseñar, que oremos por ellos, para que Dios también los salve, pero que no nos descuidemos, que no
Hagamos caso de sus falsas enseñanzas y de sus malas prácticas. Oremos para que Dios los libere y los saque, ¿verdad?, del error, pero nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos para mantenernos en la fe y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, el hermano Judas se despide, ¿verdad?, en su carta de la siguiente manera: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El apóstol, ¿verdad?, en su doxología final, le hace una invitación a los hermanos, y disculpen, digo apóstol, pero es el hermano Judas, hace una invitación a todos los hermanos a mantener la alabanza constante a Dios, a glorificar a Dios en todo tiempo. Y les dice, vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros, pero recuerden que Dios cuida de nosotros, que su poder nos mantendrá firmes, sin mancha, para que no caigamos. Nos va a sostener siempre y cuando nosotros nos mantengamos, ¿verdad?, en comunión con el Señor, en oración, en el estudio de su palabra y en un estado espiritual de alabanza y agradecimiento constante a Dios. Cuando dice que busquemos la presencia de Dios con excesivo gozo y alegría. Y fíjense que usa el término excesivo, ¿verdad? Eso no es un poquito, es mucho, exageradamente. Lo que quiere decir es que busquemos del Señor no ocasionalmente, un día sí, un día no, oramos si nos da tiempo, leemos la Biblia si nos da tiempo, sino que hagamos un esfuerzo consciente de orar, de leer la palabra y de buscar esa relación cercana, íntima con nuestro Padre Celestial. Por eso el término excesivo me llamó la atención y es muy importante, hermanos, porque es clave, es vital para nuestra permanencia en la fe. Recordemos que toda sabiduría y que todo conocimiento procede de Dios y que los fundamentos de nuestra fe están en su palabra. Así que no descuidemos la oración y no descuidemos el estudio de la Biblia, de la palabra de la Biblia, y glorifiquemos al Señor en todo tiempo. Concluimos. Las cartas de Judas y segunda de Pedro nos instruyen a la urgencia de estar alertas y apercibidos para no caer en las falsas doctrinas y apostatar de la fe. Como creyentes, tenemos que mantenernos firmes en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra y la oración constante. Debemos defender y cuidar de nuestra fe ardientemente y desenmascarar a los falsos maestros que tratan de destruir a la iglesia. Pero también nos llaman a ser misericordiosos para ayudar y convencer a los más débiles y a los que dudan a fortalecer su fe en Cristo, y aún debemos tratar de rescatar a aquellos que han sido o que han caído víctimas de las falsas doctrinas. Nos recuerdan que Dios es nuestro guardador y que nos libra de no pecar y caer. Nos exhortan a mantenernos firmes, porque los falsos profetas y engañadores recibirán el juicio de Dios, pero los creyentes que nos mantenemos firmes en nuestra fe en Jesús, heredaremos la vida eterna y una hermosa, ¿verdad?, corona allá en los cielos. Amados hermanos, no descuidemos nuestra relación con Dios para permanecer firmes y estar preparados para su venida. Les doy las gracias por compartir conmigo estos momentos y este estudio de la palabra del Señor, y los espero, ¿verdad?, en la próxima semana. Oremos para que el Señor nos proteja, nos ayude a mantenernos firmes y salve las almas, y que aquellos más débiles puedan, ¿verdad?, crecer y madurar.
en la fe. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Maestro, porque tú eres, Señor, misericordioso y amoroso, y porque diste tu Hijo en la cruz del Calvario para salvar nuestras vidas. En estos momentos, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu cubra a cada hermano y que tu palabra, Señor, y el conocimiento tuyo a través de tu palabra sea una realidad en nuestras vidas, Señor, y sea el paso a seguir para nuestra maduración como creyentes y para no ser, Señor, víctimas de los vientos, Señor, de falsas doctrinas, para no caer, Señor, en la incredulidad y olvidar esta salvación tan gloriosa y tan maravillosa que tú nos has dado y que costó tan alto precio. Bendice, Señor, a los que aún, Señor, no conocen bien tu palabra, que están comenzando en tus caminos. Ayúdalos, Señor, y permite que ese alimento espiritual de tu palabra los fortalezca y los haga crecer para permanecer firmes en tu obra. Ayúdanos a ayudar a los más débiles. Ayúdanos, Señor, a no descuidar la salvación tan grande que tú nos has dado, y permite que esta palabra tuya, Señor, llegue a cada vida y a cada corazón y que regrese, Señor, con fruto, Padre, para que las almas sean salvas, Señor, y para que tu evangelio sea predicado, Señor, en todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amados, Dios los bendiga abundantemente.